En este video, que corresponde a una charla titulada Cromatografía de suelo de Pfeiffer, del análisis a la práctica real, exploraremos en profundidad el cómo realizar una cromatografía, pero más que nada en cómo interpretarla, centrándonos en sus ventajas y desventajas como herramienta de análisis, los últimos avances científicos en interpretación según publicaciones recientes y en revistas de alto impacto, la visión a largo plazo de esta técnica en el manejo agroecológico y en el manejo también de suelos de tipo convencional, y además analizaremos un caso práctico real para identificar las prácticas agrícolas más efectivas, evaluar su impacto en la calidad del suelo y ofrecer herramientas concretas que permitan a asesores y agricultores optimizar sus decisiones basadas en cromatografías. Este contenido va más allá de lo convencional, de lo que ustedes pueden encontrar en la actualidad sobre cromatografías, combinando fundamentos teóricos con aplicaciones agronómicas prácticas, diseñando para quienes buscan resultados tangibles en el campo. Esta charla se realizó en el marco del Magíster en Agroecología de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, dentro del curso Manejo Agroecológicos de Suelos, Agua y Biota, impartido por la doctora María Angélica Ormeño del INIA Mérida, quien nos invitó a realizar esta charla sobre cromatografías. Bueno, desde la coordinación quiero darle la bienvenida al compañero Cristian. Es un honor realmente contar con profesionales como ustedes dos, profesora y el compañero. Realmente en el nivel también a la maestría. Yo agradezco mucho eso. Nosotros hacemos lo posible y contar con personas como ustedes realmente es muy valioso para esta maestría. Aprovechar de grabar también el audio externo en el caso de que no me funcione. Ya. Entonces, ¿qué es la cromatografía de suelo? Es una técnica agronómica cualitativa que permite evaluar la calidad del suelo, es decir, la fertilidad, a través de la formación de patrones de colores. Y se obtiene a partir de una solución de suelo con hidróxido de sodio, y se hace correr por un papel filtro previamente embedido con nitrato de plata. Y esto también puede ser utilizado para abonos, frutos, hojas, biofertilizantes, entre otros. Aunque la cromatografía de suelo es la más estandarizada, la más usada y la mejor que vendría a representar, y la más fácil de interpretar también, entre comillas, porque la interpretación es un caso. Un poco de historia. Croma significa color, tografía significa escritura, por eso es cromatografía. Y quien llegó a esta metodología es Ernst Pfeiffer, nacido en 1899, participó era discípulo de Rudolf Steiner, de la agricultura biodinámica, y tenía un componente de estudios químicos, médicos, y también era agricultor. Entonces Rudolf Steiner le pidió, dado sus competencias, si podía hacer un test para analizar la calidad de los suelos o la fertilidad de los suelos, y ahí, después de varios años, porque fueron varios años de ensayo y error, pudo llegar a esa metodología que actualmente está conocida dentro del mundo académico. Entonces, ¿cómo se ve una cromatografía? Básicamente se ve así. Ahí vemos un buen croma y un mal croma, ¿ya? Pero vamos a ahondar un poco más en la interpretación más que en la parte de descripción de cómo se hace. ¿Cuáles son las ventajas? Es un proceso estandarizado, rápido y económico. Es, entre comillas, fácil de hacer. Es un complemento a los análisis químicos y físicos de los suelos, y refleja un componente principalmente de tipo biológico, es decir, dentro del componente de la biología está principalmente la microbiología. Es accesible para análisis de terreno, es decir, uno como agrónomo puede tener un kit de esto, de terreno, y hacer un análisis, o lo puede hacer en la casa, o también se puede hacer en el laboratorio. La desventaja es que la interpretación es muy subjetiva en la actualidad, se requiere capacitación, y
hay muchos estudios científicos que se contraponen en cuanto a la interpretación, aunque hay una... se está llegando a un consenso, pero todavía falta mucha investigación. Al parecer no reemplaza un análisis químico de laboratorio, porque hay estudios que tratan de ver si es que a partir de estos cromas que nosotros vemos acá se puede decir, oye, este suelo tiene un contenido de materia orgánica o tiene un contenido en fósforo, pero es difícil llegar a una correlación. Y bueno, alta variabilidad de los resultados, porque dependiendo de los tipos de suelo, vamos a ver que hay diferentes tipos de cromas. Y vamos a explicar un poco el por qué sucede esto, que es lo que ha dicho la literatura. Bueno, ¿cómo se hace? Uno define el objetivo de muestreo, hay que contar con otros análisis de suelo anteriores, por ejemplo, en el estudio de calicata, hacer una descripción de la calicata. Imagino que eso ahí se lo deben estar pasando, que eso es importante porque mientras más información uno tenga, mejor para poder sacar buenas conclusiones y hacer una buena interpretación de la cromatografía, ya que a partir de esto uno puede extraer más información con estos estudios de calicata, análisis químico, físicos, entre otros. Bueno, ahí se limita las unidades de muestreo. También imagino que ahí les deben explicar cómo hacer un muestreo de suelo adecuado en superficie, como se ve aquí, las diferentes formas, y en la profundidad. Nosotros cuando hacemos una cromatografía de suelo, nosotros en términos teóricos, los primeros 10 centímetros de suelo, los primeros 5 centímetros en donde más actividad microbiológica hay, el análisis de cromatografía es un fiel reflejo de los procesos microbiológicos, y obviamente a mayor profundidad se van a ir desarrollando otros microorganismos, es decir, se va a ver la cromatografía, pero esta cromatografía, que es como la más bonita, la más buena, no se va a ver reflejado más en profundidad como vemos en estas de acá. Por eso que normalmente las profundidades que se utilizan en la cromatografía es de 5 a 10 centímetros. Ya normalmente para análisis de fertilidad de suelo, para hacer análisis químico al laboratorio, se hace en profundidades de 10 a 20. Y lo recomendable es cuando uno hace un análisis, en este caso de análisis químico, tome parte de esa muestra, de ese kilogramo, saque un poco más de suelo y reparta ese kilogramo para el laboratorio y otro kilogramo o 500 gramos adicionales para uno hacer las cromatografías y otro tipo de cosas que también son necesarias hacer. ¿Por qué digo esto? Porque uno son los análisis de laboratorio, que sirven para tomar decisiones económicas, y están los análisis de cromatografía y los análisis de terreno que nosotros hacemos y que el agricultor también puede hacer, que eso ayuda a tomar decisiones rápidas, no del tipo económica, pero sí rápidas, para evitar ciertos problemas mientras vienen los análisis de análisis químico, porque los análisis químicos se demoran un mes, 2 semanas a veces, o 3 semanas, aunque lo normal es un mes. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión rápida para evitar ciertos problemas. Entonces para eso están los análisis de terreno. Y la cromatografía vendría a ser un análisis de terreno, porque uno lo puede realizar. Bueno, aquí se habla de la toma de muestras. Para la cromatografía, la toma de muestras, como se trata de un componente microbiológico, ahí es importante, bueno, sacar 1,5 kilogramos y sacar 500 gramos para uno, para hacer esta cromatografía y otro análisis, y ahí se coloca en un papel craft y en un papel y en una bolsa Ziploc, y eso se deja a una temperatura en un cooler, porque estamos hablando aquí más de un concepto microbiológico. Entonces una vez que se lleva al laboratorio se seca bajo sombra, después una vez que está seco esto se muele. ¿Por qué bajo sombra? Porque los rayos ultravioleta y los rayos del sol van a matar ciertos microorganismos. Aquí vemos un efecto, un abono orgánico bien preparado, pero aquí el mismo abono, pero expuesto al sol, ¿ya? Esto es sacado de la
de un libro que se llama Cromatografía de suelo de Jairo Restrepo, que está en internet. De hecho, esta gráfica está en internet, cómo se hace un análisis cromatográfico. Esto es para hacer los pábilos de 2 centímetros por 2 centímetros, y ahí se realizan esos papelillos, que es súper útil ahí usar un clavo de 2,5 de pulgada. Luego se preparan eso sí, lo que no está acá es que uno en el cromatograma uno coloca un centro, ese mismo clavo lo puede colocar acá, y después marca a los 4 centímetros y a los 6 centímetros. Eso se hace con un papel, con un lápiz grafito. A los 4 centímetros donde hace correr el nitrato de plata, y a los 6 donde hace correr la solución de suelo con hidróxido de potasio. Aquí están las soluciones que se preparan: nitrato de plata, hidróxido de sodio, 10 gramos de hidróxido de sodio en 1 litro de agua destilada. Eso se revuelve bien y ahí se obtiene la mezcla de solución de hidróxido de sodio al 1%, que se hace reaccionar con el suelo. Y la otra es con nitrato de plata, 0,5 gramos de nitrato de plata. Esto se hace en una balanza de alta precisión o en una balanza de joyería, con 100 cc de agua destilada, y ahí se obtiene. Es importante que aquí sea una botella ámbar, o ideal a esa misma botella colocarle aislarla completamente de la luz, ¿ya? Un papel alusafoil, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el nitrato de plata, ya cuando está con el sol, es fotosensible, es decir, que con la luz se va a oxidar, y esto tiene una duración aproximadamente de 1 semana. Hay algunas personas que lo colocan en el refrigerador para que dure un poco más, ¿ya? Pero esto tiene una duración de 1 semana, y este tiene una duración de aproximadamente 1 mes. No he utilizado más de esto con más tiempo, ¿ya? Eso sí, este hidróxido de sodio puede ser hidróxido de sodio de ferretería, como puedes comprar de esto de ferretería para destapar baño, o en el mejor de los casos de insumos de laboratorio, es decir, que uno vaya a un lugar donde vendan insumos de laboratorio y ahí comprar este hidróxido de sodio, que vendría a ser lo mejor. El nitrato de plata también ahí se consigue de esa forma. Entonces nosotros embebemos este nitrato de plata al 0,5, lo colocamos en esta cápsula de Petri a los 4 centímetros, y una vez que llega a esos 4 centímetros se saca y se pone a secar. Se seca en ausencia de luz, es decir, esto ojalá se haga por la noche o con muy baja presencia de luz o con luz roja. Y eso tiene que pasar, para que se seque, tienen que pasar de 6 a 12 horas. ¿Ya? Entonces al día siguiente uno lo que puede hacer es preparar los 5 gramos de la muestra de suelo que se hace. Y para eso se utiliza un mortero, porque también es importante moler los agregados o los terrones, porque cuando nosotros vemos aquí también se van a formar esos terrones. Esos terrones que se ven ahí aportan información también a la cromatografía, por eso que también se utiliza, ¿ya? Y ahí se colocan esos 5 gramos, y lo que vaya sobrando se puede guardar en el mismo papel craft. Ahora, posterior a eso, nosotros preparamos la muestra de suelo con hidróxido de... A esto nosotros le agregamos el hidróxido de sodio. Y cuando le agregamos el hidróxido de sodio, ahí vamos haciendo... vamos revolviendo esta mezcla cada 15 minutos, cada 1 hora y cada 6 horas. Y a la hora 6 nosotros vemos estos sobrenadantes. Nosotros vemos aquí los sobrenadantes, entonces nosotros colocamos la jeringa en el sobrenadante, idealmente en el centro del sobrenadante. Y posteriormente esta jeringa la colocamos acá, y luego colocamos un pabilo nuevo y hacemos correr con el papel previamente impregnado con nitrato de plata y seco del día anterior, y hacemos correr la muestra de suelo.
Y cuando llegue a los 6 centímetros, nosotros retiramos el pábilo y ahí tenemos nuestra muestra. Esto es un papel Waldmann número 4 que se utiliza, y el pábilo también es el mismo papel Waldmann número 4 que se utiliza para suelo. Y ahí ya, esto que nosotros ya sacamos acá, se vería así dentro de los primeros 5 a 10 minutos. ¿Ya? Y posteriormente, una vez pasado una semana, que es como lo ideal, se ve así. Bien, esa metodología está bien estandarizada, el mundo académico lo reconoce, que no hay muchas mejoras que hacer como tal. Eso sí, hay que tener ciertas precauciones, que yo me he dado cuenta, que lo he visto a veces cuando quieren hacer estudios quieren hacer algún paper o alguna tesis, es que las muestras se secan en sombra, porque estamos viendo microbiología. Si vamos a hacer un análisis físico a estas muestras, normalmente los análisis físicos los colocan a pleno sol para que se seque el suelo completamente, y ese sol, como vemos acá en esta cromatografía, genera otra cromatografía muy diferente, una cromatografía donde no es tan buena como esta. Por ejemplo, eso que ustedes ven aquí, que es más oscuro, eso se debería ver en esta, pero debido a que se secó al sol, se inhibieron ciertos procesos microbiológicos, afectaron ciertos microorganismos y se ve este resultado. Y obviamente cuando uno va a interpretar eso, va a interpretar otra cosa nada que ver. Entonces, por eso que es bueno separar análisis químicos, físicos, una muestra para el laboratorio y otra muestra para nosotros. Y siguiendo ese protocolo de muestreo, de secado. Lo otro es que hay algunos papers donde mencionan que esto no lo secan lo secan bajo sombra, pero a una temperatura en un horno a temperatura de 60 grados. Yo la verdad no sé si estoy tan de acuerdo con eso, pero resulta que en dietas que son de tipo crudo y veganas, ya a 40 grados Celsius, se cocina hasta 40 grados Celsius. ¿Por qué? Porque más allá de eso, se empieza a desnaturalizar y desnaturalizar ciertas proteínas, enzimas, y eso ocasiona que pueda verse resultados diferentes. Yo no lo he evaluado, pero no estoy tan de acuerdo con que se seque a 60 grados, que eso también lo he escuchado. Ahora, el nitrato de plata va a reaccionar con los componentes del suelo y se van a formar diferentes tipos de colores. El nitrato de plata se ocupa para fotografía. Eso es lo que nos va a permitir dar el color a estos suelos y vamos a poder ver estos resultados. Pero obviamente, idealmente, tiene que pasar una semana para poder llegar a esto. Bien, entonces tenemos acá los constituyentes para la interpretación, la cromatografía lo que muestra es estas 3M. Se habla mucho en agricultura agroecológica, también es sustentable, que las 3M son los minerales, los microorganismos y la materia orgánica. Podemos ver la integración de los minerales, los microorganismos y la materia orgánica. Y también podemos ver algunos componentes físicos, químicos y sobre todo los biológicos, que son los más relevantes que muestra la cromatografía. Porque ahí se lo voy a comentar un poquito más adelante. Es importante hablar acerca de los constituyentes de los suelos, que los suelos tienen un componente físico, un componente químico, que es de lo que han estado hablando sobre los nutrientes, el nitrógeno, el fósforo, el boro, y un componente biológico. La cromatografía muestra un componente biológico, pero también hay que mencionar que estamos hablando de sistemas, por lo tanto, un componente químico que afecte la biología va a afectar el croma. Un componente físico, como la compactación, va a afectar el ambiente donde se encuentran los microorganismos.
Dentro del concepto de fertilidad, desde el punto de vista de la agricultura, si ustedes van a los libros, es la capacidad que tiene un suelo de aportar nutrientes para las plantas. Ese es el concepto. Dentro de la agroecología yo considero que la fertilidad de los suelos no solo es la capacidad que tiene un suelo de entregar nutrientes, sino que también la capacidad que tiene un suelo de albergar cantidad y diversidad de vida. Y esto es en base a lo que señala también el autor del libro de cromatografía que yo estoy utilizando más, que se llama Javier Restrepo, que es súper conocido dentro de la agricultura orgánica. Él habla de capacidad de carga de un suelo. Y esa capacidad de carga está relacionado con el concepto de fertilidad, de la diversidad, la capacidad que tiene un suelo de albergar cantidad y diversidad de vida. Y también ese concepto de diversidad es súper importante dentro de la agricultura agroecológica porque muchas veces se utilizan cultivos asociados. Se habla de aportar consorcios microbianos, entre otros. Por lo tanto, todos estos van influenciados, la física, la química, la biología. Ahora tengo ahí uno por al ladito, que esto más que nada está más relacionado con la agricultura biodinámica. ¿Ya? Pero también lo pueden buscar si quieren saber más información. Pero dentro de la academia esto no se habla mucho. De hecho, la misma agricultura... es difícil encontrar publicaciones científicas en revistas de alto impacto que hablen de este tipo de cosas. ¿Ya? Pero sí podemos encontrar de todo esto que se ha estudiado. De hecho, toda la tecnología de la revolución verde son tremendamente importantes para que ustedes como agroecólogos comprendan el por qué por qué los biopreparados funcionan o por qué no funcionan, adelantarse a posibles problemas que se pueden presentar. Y bueno, para eso están los análisis de cromatografía y otros análisis. También hay que conocer que estas cosas son importantes para la descripción, porque dentro de un suelo, en composición de volumen, están las partículas minerales, está el agua, el aire, la materia orgánica, que corresponde a un 0,5 a 5%, en suelos de clima tropical, un 3% de bueno de materia orgánica, para suelos de clima templado, un 5 a un 7% ya es bueno de materia orgánica para trabajo con agroecología. Y dentro de esta materia orgánica están los organismos, el carbono lábil y las sustancias húmicas. ¿Por qué es importante esto? Porque hay componentes de cromatografía que me van a explicar esto que nosotros vemos acá. Entonces aquí vemos una estructura granular de suelo, que es una ideal para la agricultura. Y dentro de esta estructura granular, si le hacemos un zoom, vamos a ver que la materia orgánica va a unir partículas de arcilla, partículas de arena, partículas de limo, y va a generar este agregado. Y todo esto también es gracias a los microorganismos. Y también aquí podemos ver diferentes tipos de colores que se van generando de los suelos. Esto es un compost comprado de Home Center. Es una tierra de hoja, también genera este mismo color. Y estos son de huertos orgánicos de escuelas, que se ve una tonalidad mucho más transparente. Y esto era de un suelo, aquí que era un suelo de tipo franco, de Santiago. Entonces, hay tipos de interpretación de cromatografía, hay diferentes tipos de interpretación. Está la interpretación para los agricultores, bueno o malo, así de sencillo. Está la de los agrónomos asesores, que es la que utilizo más yo,
que son descripciones más completas que bueno y malo. Hay que describir bien el suelo, así como hace uno una descripción de un perfil de suelo, una calicata, agregando no solamente una descripción completa cualitativa, sino que también objetivizarle, es decir, colocarle números. Ahí vamos a ver cómo lo hago. Y pueden sacar algunas ideas para incluso, en el mejor de los casos, mejorar la propuesta que les puedo compartir y que utilizo en la actualidad, aunque yo la he ido perfeccionando al correr de los años. Y también está la de los investigadores, que se basan en publicaciones científicas. Si ustedes van a hacer un estudio, una tesis, van a hacer algo con cromatografía, en la cual deseen postular con un paper, ya que como están en magíster, imagino que ya cuando uno hace un magíster está más conectado con la parte académica, mucho más conectado con la parte académica, y se realizan ensayos agronómicos para generar conocimiento principalmente. Y ahí hay que basarse más en investigaciones de tipo académicas. Y dentro de la metodología, ¿qué es lo que ellos utilizaron para poder encontrar diferencias significativas? ¿Qué metodologías usaron para encontrar diferencias significativas entre los tratamientos? Entonces, la interpretación para los agricultores, uno le muestra a un agricultor un buen suelo, un mal suelo. De hecho, aquí, esto es en Longodoma, cuando estuve trabajando en un proyecto, no era de proyecto de agroecología, sino que era un proyecto de agricultura salina, y aquí le hicieron cromatografía a otra persona, otra empresa. Y ahí le mostraron un buen suelo, un mal suelo. Y ahí para que el agricultor viera e interpretara. Pero uno tiene que ir obviamente como técnico o asesor un poco más allá para la descripción, ¿ya? Entonces, ya entrando más en la parte de cómo uno vería como asesor esto es extraído del libro de cromatografías de Jairo Restrepo. Uno lo puede comprar por Amazon, o lo puede adquirir de alguien que le pueda compartir el libro también. Y se va a encontrar en la parte de los libros va mucho más allá de lo que yo le pueda compartir acá, porque también hace análisis de biofertilizantes, también ven el fraccionamiento del humus, que es una de las cosas que estaban hablando al comienzo. En fin, entonces aquí podemos ver las notas o la evolución de 1 hasta 12, desde un mal suelo hasta un buen suelo. Aquí vemos otra evolución de cromatografía, que esta la hice yo, pero no es de un mismo suelo, sino que es solamente para hacer un esquema gráfico. Sí, principalmente para eso lo utilicé, para no estar utilizando dentro de mis videos que hago en Planeta Agronómico, evitar utilizar de otros autores, porque no se pueden, muchas veces uno puede tener problemas si publica estas cosas. Entonces ahí yo hice algo muy similar a esto, ya más en la práctica. Colores. Estos son los colores ideales en un croma, colores deseables. Y estos son los colores no deseables. Ahora, con respecto a esto, los suelos oscuros normalmente están asociados a sustancias reductoras. Entonces el nitrato de plata se reduce y genera estos colores más oscuros, sobre todo estos de acá. Los suelos de tipo ocres no son sustancias reductoras como tal, por lo tanto de reacción diferente con el nitrato de plata, y generan estas coloraciones más de tipo amarillo. Y estos colores los generan las reacciones que hacen los microorganismos, porque dentro de un suelo, si bien es cierto, con ausencia de microorganismos pueden ocurrir todas estas reacciones, pero los microorganismos, como seres vivos, con sus enzimas, aceleran estos procesos de reacciones. Por lo tanto, cuando se habla de mineralización, está íntimamente ligado a los microorganismos. Ahora, estos son biofertilizantes que hice, en diferentes proyectos, y nosotros vemos acá, este es un mal biofertilizante, un biol, que se echó a perder, olor a putrefacto,
color absolutamente negro. Y acá vemos otros biols que están si bien es cierto son oscuros, pero si uno hace los análisis que normalmente se comparten en el ABC de la agricultura orgánica, que es otro manual básico dentro de la agroecología, ABC de la agricultura orgánica de Jairo Restrepo, ahí ustedes pueden ver que estos colores reflejarían algo muy similar a lo que se ve aquí, y estos colores reflejarían algo como esto que nosotros vemos acá. Recordar que esto es un reflejo de las actividades que hacen ciertos consorcios de microorganismos, porque si nosotros vemos estos biofertilizantes, aquí hay ciertos consorcios de microorganismos muy diferentes en la mayoría de los casos a estos que están acá. Normalmente estos bioles se descartan, aunque también hay procesos de mejora que se pueden hacer, y estos son los que se utilizan normalmente en los biopreparados para el suelo. Y hablando de los microorganismos, si tomamos de nuevo esta imagen, vamos a ver que los microorganismos de tipo putrificadores, esta es una clasificación de un manual, o sea, de un libro interesante que estoy leyendo todos los días jueves, a las 21 horas, hora de Chile, bueno, también a la hora de Venezuela. Trato de hacer esa lectura. Y ahí ya pasé esa parte. Son los tipos de microorganismos que uno puede encontrar en el suelo en función de la clasificación que hacen los japoneses, que están mucho más adelantados. De hecho, hay un documental súper bueno en YouTube que se llama Microbiología del Suelo, que ganó muchos premios y fue generado por japoneses, que están bastante adelantados al tema microbiológico. Entonces, ellos clasifican los diferentes tipos de suelo en función de los tipos de microorganismos que uno puede encontrar. Están los de tipo putrificador, que hay agricultura convencional, que podemos encontrar en términos de probabilidad, que con ese concepto que es súper importante en ciencia, probabilidad con esto y en probabilidad con esto. Los de tipo purificador, que uno encuentra en un ambiente más de tipo natural, poco intervenido por la mano del hombre, y en un sistema orgánico. Aquí ven los corredores biológicos y podemos encontrar estos tipos de suelos, donde se aplican normalmente estos tipos de abonos para poder lograr estos tipos de suelos. Bien, entrando un poco más en detalle, tomando en consideración las otras cosas que les había mencionado, dentro del libro se señalan las zonas de un croma. Está la zona central, la zona interna, la zona intermedia, la zona externa y la zona periférica. Ya, aquí hay otra visión de cómo se puede ver y alguna breve interpretación, pero vamos a ahondar un poco más acerca de todo esto. Vamos a ir por partes. La zona central es la zona de aireación y oxigenación, está relacionada con eso, aunque hay publicaciones científicas en donde han visto que no es tan así eso, no está tan correlacionado la aireación y oxigenación, aunque en otros casos señalan que sí. Entonces, por eso que les digo, aquí en términos de interpretación todavía hay mucho camino por recorrer y todavía falta muchos años más de estudios. ¿Por qué digo esto también? Ya que dentro de lo que señalan también en la academia es que, si bien es cierto, yo tengo este tipo de suelo, aquí voy a tener un tipo de suelo, aquí voy a tener otro tipo de suelo, aquí otro tipo de suelo. Imaginemos que este es de otra parcela y aquí de otra parcela a 200 kilómetros de esta. Entonces voy a tener diferentes tipos de suelo, por lo tanto, no puedo comparar ambos cromos. Sí puedo ver ciertos patrones, pero no puedo comparar ambos cromos. Si yo quiero comparar cromas de bibliografía, por ejemplo, que esto es algo que no se habla mucho, si yo quiero comparar cromas de bibliografía, tengo que basarme en los suelos y en los estudios que han hecho otros investigadores de cromas para esos suelos, que reflejan las condiciones microbiológicas, las condiciones ambientales, entre otros. Entonces esa es una desventaja de la cromatografía, que yo no, si bien es cierto,
nosotros podemos ver ya buen croma, mal croma, buen croma, pero si realmente queremos hacer una descripción y una comparativa dentro de la bibliografía, debería ser con los cromas tomados de los suelos donde uno está trabajando. Por ejemplo, cuando estaban hablando de los niveles críticos de boro, si no me equivoco, sí, de boro, esos estudios van, los niveles críticos se determinan en base a pruebas de ensayo de fertilización que realizan los investigadores, por ejemplo, de Venezuela, para determinar los niveles críticos. Pero yo no puedo tomar esos niveles críticos y decir que son, no puedo tomar esos niveles críticos y decir para los suelos de Chile que esos serían los niveles críticos. Si no los tengo, tendría que tomarlos, no me queda otra. Pero si ya hay investigadores que hicieron investigación y determinaron los niveles críticos de boro para los suelos de Chile y determinaron quizá alguna otra metodología, tengo que usar eso. Entonces, ese mismo concepto se tiene que aplicar también para la cromatografía del suelo. Y por ahí va apuntando las publicaciones científicas, a llegar a eso. No lo mencionan directamente, pero no me cabe duda que en algún momento van a haber cromatografías de suelo que uno va a comparar, pero para los suelos donde uno está trabajando. Pero hay soluciones también donde uno puede crear sus propios patrones. Ahí, si me da el tiempo, lo explico. Bueno, ahora, ¿por qué se ve esa zona central de esta coloración, que es un croma ideal? Este es un croma no ideal en cuanto a zona central, que es mucho más oscura. Sobre todo cuando se ve eso, no es muy bueno. Hay otros que son completamente oscuros. Y bueno, es debido principalmente a algunas hipótesis, no se mencionan mucho en los papers, pero el nitrato se puede oxidar compuestos como herbicidas. Algunos componentes del herbicida, algunas partes de esa molécula de los herbicidas puede reaccionar con el nitrato de plata y generar colores más blancos. De hecho, los cromas de suelo con herbicida llegan del blanco más allá de esto. También puede reaccionar con cloro, con sulfatos y en ciertas concentraciones, y generan esas tonalidades blancas. También reacciona con los nitratos. Con los nitratos, con el amonio, reacciona y genera esta coloración blanca. Ahora, de forma indirecta, como estamos hablando de biología y todo esto va conectado, cuando yo le mencionaba que la parte donde estaba, los componentes del suelo, si altero la química de los suelos, voy a alterar la biología. O si altero la física, voy a alterar la biología. Y también voy a alterar la química, va a ser otro suelo. Entonces, este nitrato de plata va a reaccionar con compuestos a base de nitrógeno cuando tenemos un suelo bien aireado. Como vemos acá, vamos a tener una mejor mineralización. Esto es al 85% de capacidad de campo. ¿Qué es la capacidad de campo? Es la máxima cantidad de agua que puede retener un suelo una vez transcurrido 24 horas para suelo de tipo franco y 48 horas suelo de tipo arcilloso. Es una descripción muy burda porque también puede variar un poco. Y la máxima capacidad de retención de agua vendría a ser esto. Entonces, como para un suelo de tipo franco, yo riego abundantemente, espero 24 horas que drene y voy a obtener un 25% de agua y un 25% de aire. En el momento que riego y se está generando el drenaje, obviamente va a haber un 45% de agua y el otro 45% va a ser de aire. Espero esas 24 horas, 25 de aire y 25 de agua. Y esta concentración de aire es la ideal para los microorganismos. Lo ideal es que los suelos estén a entre capacidad de campo y umbral de riego. Umbral de riego
les voy a explicar acá. Por ejemplo, aquí vemos capacidad de campo, la máxima retención de agua de un suelo, y mientras va transcurriendo los días, los cultivos van tomando agua, van disminuyendo el contenido de agua, y vamos llegando a esta zona que vendría a ser la zona de estrés del cultivo. Ya a partir de aquí se empieza a consumir el contenido de agua, va disminuyendo. Esto es de rendimiento relativo. Por lo tanto, el agua va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo y después llega a un cierto nivel. Entonces, umbral de riego vendría a ser capacidad de campo y umbral de riego debería estar por aquí. Es decir, el umbral de riego es un criterio que uno define en el sentido de que cuando se consume un 30% de la capacidad de campo, ahí ese 30% en términos de agua, metros cúbicos o altura de agua, yo lo repongo. Entonces, cuando tenemos aquí un suelo que está a un 85% de capacidad de campo, es decir, que los cultivos tomaron agua, tomaron un 15% de agua, y dejaron el suelo a capacidad de campo del 85%, obviamente voy a tener más aire. Y ese aire le sirve a los microorganismos para poder hacer mejor los procesos de mineralización. Por eso que aquí vemos que el nitrógeno mineralizable es mayor. Los procesos de mineralización se dan mejor con una mayor oxigenación. Ahora, y ese mayor contenido de nitrógeno puede que esté relacionado con esta zona central, porque el nitrato de plata va a reaccionar a un mayor contenido de nitrógeno y va a generar estos precipitados de color blanco, y que los podemos ver aquí. La zona interna es llamada también zona mineral, donde ocurren las reacciones entre los minerales. Puede o no estar integrada con otras zonas. Ahora pasamos a esta zona, que es la zona intermedia, que es la zona proteica o de materia orgánica, donde podemos ver el grado de materia orgánica activa. Por ejemplo, en este caso, la materia orgánica para este suelo, materia orgánica escasa, sin integración y momificada, es decir, que no hay microorganismos que están integrando las 3M, minerales, materia orgánica y microorganismos, que vendría a ser más esta parte. En un suelo ideal tendríamos que ver una integración, como vemos acá. Zona intermedia. La zona intermedia nosotros podemos definir en función de las puntas que se van generando, podemos hacer ciertas clasificaciones. Estas son clasificaciones que yo hice para mis descripciones, no es que estén en la literatura. Aquí, cuando uno se va a la base de la literatura, no aparecen. Y yo siempre les recomiendo que si no aparece algo, uno le aplica una mejora. Zona externa. Ya vendría a ser una zona de actividad biológica del suelo, actividad biológica de microorganismos principalmente, refleja la presencia de ácidos orgánicos, azúcares, enzimas y otros metabolismos solubles y también de presencia de humo, que es súper importante y también a nosotros nos sirve también para determinar ciertas prácticas y preparados a realizar. Entonces, dentro de esta zona externa, nosotros podemos ver, por ejemplo, manchas entre dientes, indican disponibilidad nutricional y de humus permanente. Diversidad de dientes en tamaño y penetración, diversidad mineral. Es decir, mientras más diversidad de dientes, más diversidad de minerales, tanto macro como microelementos. Enzimas, alta actividad biológica y formación de humus, que es súper importante. Entonces, así es como nosotros podemos ver si nuestro suelo, si esa materia orgánica que nosotros estamos aplicando o que tiene el suelo está realmente reaccionando. Porque una cosa, esta materia orgánica va a generar propiedades físicas buenas, pero no va a generar
no va a tener un buen impacto en las propiedades químicas directamente, y menos en la biológica, porque en la biológica aquí vemos que es un suelo que no tiene microorganismos, que no está integrando esta materia orgánica con los minerales y con la parte más enzimática. Bien. Aquí hay características dentro de la zona externa todavía en la formación de los dientes. Y esto ya está definido. Ya, terminación no lineal, que a veces se puede dar, terminaciones ideales, que se dan ya en suelos donde se trabaja más agroecología. Estos suelos los podemos encontrar más en sistemas de tipo convencionales, que dependen más de los insumos. También en sistemas agroecológicos, no hay que quedarse con esa idea de que todo es agroecológico acá. ¿Ya? Y también podemos clasificar e interpretar estos cromas en función de la evolución radial, ¿ya? Donde estos son suelos de tipo no ideales. Yo le coloqué aquí espina de pescado, porque en algunos se señala la espina de pescado, pero ya formaciones radiales de plumas, yo le coloqué aquí pluma gruesa, pluma más fina, ya son cromas de tipo más ideal. ¿Ya? Entonces, consideraciones para la interpretación a nivel de asesoría. A través de la interpretación podemos corroborar si las prácticas son adecuadas, es decir, si estamos aplicando un abono orgánico, realmente ese abono está generando una mayor diversidad, esa mayor diversidad está generando una integración entre los componentes de las 3M. También podemos seleccionar productos. Bueno, si un producto, si un cromatograma está mostrando que tiene baja presencia de humus permanente, nosotros podemos aplicar sustancia húmica. Y ahí entra en juego ese preparado que estaban hablando yo lo conozco como un mato de potasio, pero consiste en hacer reaccionar un material orgánico, principalmente es bocachi, pero también puede ser humus de lombriz, no el vermicompuesto, sino que el humus de lombriz, hacerlo reaccionar con hidróxido de potasio, se revuelve en la mañana, en la tarde, por unos 3 días, y ahí se obtiene un material que lo que hace es un fraccionamiento del humus, y ese humus que tiene, por ejemplo, el vermicompuesto, si lo pongo a reaccionar con hidróxido de potasio, voy a tener esa descomposición. Y voy a aportar ácido húmico, fúlvico, humina y ácido hematomelánico al suelo. Y debería haberse reflejado en el croma con esto. ¿Ya? Entonces, si no, bueno, tenemos que seguir aplicando más. Los ácidos húmicos son muy útiles para la fruticultura, cuando hay frutales. Podemos generar patrones para entrenar modelos de inteligencia artificial, ayudarnos a interpretar. Es decir, claro, como en la literatura, como yo les había señalado, que esto que nosotros vemos acá, no podemos hacer una comparativa, un buen croma, un mal croma, con esto. Que esto tendría que ser un mal croma y esto un buen croma. Entonces, nosotros podemos hacer nuestros propios cromas, tener una carpeta PDF donde tengamos la descripción de los cromas, y esa carpeta subirla, por ejemplo, al ChatGPT, que yo he visto que genera unas descripciones mucho mejores que el DeepSeek, y decirle, en base a esto, en base a estos parámetros que yo te estoy dando de este PDF, hazme la interpretación de este croma. Y ahí nosotros podríamos tener algo. Pero eso tampoco se habla mucho. O sea, lo que le estoy mencionando es algo que no lo he escuchado. Son ideas que se me han ocurrido. Y también podemos evaluar el grado de evolución a través de notas. Es decir, lo más bueno dentro de estas cromatografías para un asesor es ver el grado de evolución del suelo a lo largo del tiempo. Porque cuando uno hace un plan de fertilización, ese plan de fertilización idealmente tiene que hacer tomas de muestras de suelo, de análisis químico de suelo, una vez al año. Hay algunas personas que lo hacen una vez cada 3 años. Una vez al año nos permite modificar
ajustar y perfeccionar nuestro plan de fertilización. El plan de fertilización, sea orgánico, convencional o integrado, se tiene que ajustar año a año, porque va variando año a año. Y hacer análisis de suelo año a año de tipo químico nos ayuda a mejorar ese plan de fertilización, y si utilizamos la cromatografía de suelos, también podemos ver qué es lo que está sucediendo a nivel microbiológico, que es una de las desventajas que tiene el sistema, el análisis químico de suelo, que no es la parte biológica. Esa materia orgánica, ese 7% de materia orgánica que estamos viendo, ¿está activo o no? Y si no está activo, ¿qué podemos hacer? Entonces esas cosas uno lo puede ver a través de la cromatografía, y a lo largo del tiempo, las prácticas que yo estoy haciendo están mejorando el concepto de microbiología, el componente biológico, específicamente la propiedad microbiológica, o no. Porque ahí también voy a tener que hacer ajustes año a año con el plan de fertilización. O voy a tener que seleccionar ciertos biopreparados que son más acordes a otros que no lo son tanto. Entonces, bueno, si uno va a la literatura, uno ve estos tipos de interpretaciones. Así es como se interpreta en la literatura. También he visto videos en YouTube. De hecho, hay un canal de YouTube de un venezolano que siempre se me olvida el nombre, pero se llama agrotecnologiatropical.com. También tiene su canal de YouTube, y él ya está usando las cromatografías de suelo. De hecho, tiene asociación con una persona que se llama Carlos Avesasis, que también tiene su canal de YouTube, y él se especializa en la parte de cromatografías. Y hay un video en particular donde el Carlos Avesasis le hace una interpretación de un croma que él hizo, pero se le puede aportar más. Yo siento que se puede hacer más cosas, ¿ya? Este es un croma que hace una interpretación, la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, así es como lo hace él. Uno sube la imagen y le dice, ya, interprétame esta cromatografía de suelo. Y ahí lo hace. Mejor que el DeepSeek, porque también lo probé con el DeepSeek. Pero este es como una pauta, o sea, no se queden con esto. O sea, ahí uno tiene que tomar con pinza, dentro de sus conocimientos académicos, qué es lo mejor. Pueden tomar con menos pinza siempre y cuando suban un PDF y después le dicen, en base a esta información, hazme una interpretación de croma con estas imágenes que te voy a compartir. Ahí pueden ahorrarse un poco más de trabajo, pero ahí uno tiene que entrenar esa inteligencia artificial de esa forma, ¿ya? No voy a entrar en detalle, pero dice, bueno, tiene una buena estructura física, posee actividad biológica vigorosa. Bueno, no es un concepto que a veces se mencionan, alta biodiversidad microbiana, ¿ya? Eso es. Ahora, ¿cómo lo hago yo? Bueno, tengo ahí mis torpedos, que vendría a ser todo esto, que me ayuda a poder hacer la interpretación. Entonces, aquí hago una interpretación general, integración entre zonas internas, integraciones intermedias, y analizo las 3M. Si se logra las 3M, el desarrollo radial, es decir, esta parte, qué es lo que pasa con el desarrollo radial, el color. Para los colores también la bibliografía utiliza las tablas Munce, que se utilizan para los suelos. Esa también se puede utilizar para los cromas. También uno le puede pedir a la IA que más o menos te diga que, según tabla Munce, qué tipo de color puede ser, en general, por decir así, y tener un dato objetivo. Y después me voy a la zona central o física, la zona de integración, que vendría a ser esta, la zona de integración entre la física y la mineral, la zona mineral, la zona de integración entre la materia orgánica y la intermedia, la zona intermedia proteica y de materia orgánica, que vendría a ser esta, la zona externa o de actividad enzimática o de humus, y ahí analizo la terminación o forma de los dientes.
el color de los dientes, si se ven manchas en los dientes y la diversidad de los dientes. Entonces hace una descripción mucho más detallada. Entonces yo normalmente lo coloco, hago en función a todas esas cosas, hago un puntaje, le coloco nota, ¿ya? En función a algo muy similar a esto, pero yo le coloco nota, de 1 a 10, donde 10 es una buena nota y 1 una mala nota. Y esto nos permite integrar conceptos más cuantitativos a algo que es cualitativo y que, bueno, normalmente se hace en la ciencia. Hay personas en la ciencia que miden, también se me olvidó mencionar aquí, que miden estas zonas y a partir de esas mediciones hacen correlaciones con análisis químico para evaluar si hay alguna correlación entre los niveles de fósforo, los niveles de materia orgánica, con lo que se aprecia acá. Aquí tenemos un ejemplo práctico, lo voy a hablar rápidamente porque ya va quedando poco, me van quedando 10 minutos. Aquí es un ejemplo práctico que, bueno, es algo que hice realmente, me contrataron para una asesoría en el sur. Y ahí hice una descripción de suelo, vi donde había más raíces, hice una descripción, aquí hay 2 horizontes principales. 2 horizontes principales, la caracterización de la calicata, la descripción morfológica de la calicata, y también le añadí análisis de terreno, como la medición de pH, nitrógeno, fósforo y potasio a través de colorimetría, que son unos kits que yo compré para analizar eso. También se puede hacer con medidores de Oriva, que ahí dan un dato mucho más objetivo, esto es al ojo, en función a la colorimetría, ¿ya? Es mucho más preciso utilizar un aparato de medición, como los medidores de Oriva, que también sirven para hacer análisis de savia, que son muy útiles para hacer, mientras viene el análisis foliar, hacer una corrección a los planes de fertilización, que como les digo, tienen que hacerse. Porque aquí estamos hablando, dentro de lo que yo he reflexionado, hay 4 niveles en un sistema agroecológico. Está el nivel 1, o la generación 1, que es donde los agricultores toman lo que aparece en los manuales, lo aplican en su terreno y ven si funciona o no funciona. Está el segundo nivel, que son ya biopreparados, que están hechos, o prácticas que están hechos basadas en análisis de terreno, con o no la ayuda de un agrónomo. Están los de tercera generación, que ya es integrando los análisis de laboratorio, los análisis de terreno y el ensayo-error, que también es importante, que realizan los agricultores. Y está el último componente o nivel, que ya ahí es utilizar herramientas de telemetría, inteligencia artificial, entre otro tipo de cosas, todo con el objetivo de tomar decisiones mucho más personalizadas, ¿ya? Bueno, aquí también medí la conductividad eléctrica y el pH. Esto es para el suelo a profundidad de 0 a 20, que es el croma que yo analicé, ¿ya? Y esto se lo voy a dejar ahí para que lo tengan dentro de esa misma pauta que les coloqué arriba. Está esto. Esa es la descripción que hice y les coloqué nota 6, nota 4, nota 5. Y ahí hice interpretación entre las zonas, zona central, zona de integración, zona interno mineral, y le fui colocando notas, ¿ya? Y ahí, una vez que tengo todas las notas, tengo un promedio general. 1 es muy mala nota y 10 es muy buena nota. Dentro de lo importante que hay que señalar acá, que la materia orgánica no está activa, no hay microbiología, no hay un proceso, no hay diversidad microbiológica, actividad microbiológica. Eso, pero sí hay una buena ideación dentro de los primeros centímetros, que es normal encontrar, ¿ya? Pero aquí falta el componente de actividad microbiológica, ¿ya? Aquí tengo los análisis químicos que me pasaron.
Y bueno, esto análisis de densidad aparente es de 1,3 para un suelo franco arcilloso, y ahí uno lo coloca en la tabla, franco arcilloso, menor a 1,4, densidad aparente ideal para el desarrollo de las raíces. Eso se correlaciona con lo que aparece acá, el croma, que la zona central igual es de buen color, por lo tanto pueden haber procesos de mineralización y de aporte de nitrógeno ideal o otros tipos de reacciones. Pero si nos vamos a la parte ya más química, vemos que el nitrógeno está bajo, posiblemente porque no hay una actividad microbiológica abundante. Fósforo bajo, y en fin, microelementos bajos, magnesio bajo, un pH también más de tipo ácido, pero en los parámetros de análisis foliar están bastante bien en la mayoría, solamente que el fósforo está bajo. Entonces ahí uno toma la cromatografía, toma esto y va haciendo una interpretación, puede hacer una interpretación así, tomando estos números y ya escribiendo como de lleno, o puede utilizar herramientas estadísticas para poder definir mejor las conclusiones, ¿ya? Eso es algo que yo tengo ahí en debe, porque tengo que ver qué herramientas estadísticas a mí me permiten identificar realmente, evitar cometer errores estos de tipo de variabilidad para seleccionar las prácticas que son más adecuadas. Porque cuando el agricultor hace ensayo-error, tiene un 80% de probabilidad de fracasar y un 20% de acertar. Pero cuando uno hace estos análisis de tipo de terreno, tienen un 60% de probabilidad de equivocarse y el resto de no equivocarse. Y cuando uno utiliza todo esto y lo utiliza bien, podría llegar a tener una probabilidad entre un 20 a un 30% de no 20 a 30% de no equivocarse, perdón, de equivocarse, y el resto de acertar. Y por eso es importante objetivizar las cosas, utilizar la ciencia, los datos agronómicos para poder tomar las mejores decisiones. ¿Ya? Entonces, este suelo tenía poca materia orgánica, baja actividad microbiológica, y eso podría estar relacionado con micronutrientes, zinc, cobre, hierro, manganeso, así como una presencia de pH ligeramente ácido, ¿ya? Y consorcio microbiano que algo les está pasando, entonces pueden haber mejoras. Pero esto, a conclusión, idealmente se tiene que pasar por un análisis estadístico. Yo en estos momentos todavía no he llegado a algo así, a alguna herramienta que me permita identificar eso. Entonces, aquí les recomendé aplicación de biofertilizantes líquidos con pH más de tipo alcalino. Los test de vermicompost generan eso. También estos biofertilizantes líquidos, porque estamos hablando de frutales. Entonces aplicamos los frutales, ya no podemos incorporar tanto la materia orgánica porque ya están los frutales ahí, por lo tanto los biofertilizantes líquidos son los más adecuados. Con estos nutrientes que faltan, hacerlos enriquecidos, utilizar harina de rocas y los usos de humato de potasio, porque es un suelo ácido, y esos humatos de potasio que les había mencionado, la reacción de hidróxido de potasio con materia orgánica, son bases de tipo fuerte, por lo tanto pueden aumentar la probabilidad de aportar más, de subir un poquito más el pH y activar más la microbiología. Hay que tener ojo con los humatos de potasio porque aportan mucha conductividad eléctrica, es decir, hay que tener un conductímetro de suelo y identificar la dosis en base a eso. Adquisición de productos a base de micorrizas, ácidos húmicos. También utilizar cultivo de cobertura, que no lo coloqué acá. Utilizar consorcio microbiano proveniente de fermentación anaeróbica en un 70%, porque los microorganismos de tipo fermentativo ayudan a regenerar los suelos más rápido que los de tipo aeróbico, por eso que le doy más proporción a eso. ¿Ya? Y acá los dejo ahí para que ustedes puedan hacer las lecturas de lo que les recomendé en términos generales y cómo se asocia esto con la cromatografía.
Aquí vemos algunas experiencias de cromatografía, antes un suelo natural y un suelo de agricultura. Este es Carlos Avesasi, hay un canal de YouTube, les recomiendo que lo vean. Un suelo, agricultura convencional, y después trabajado con agricultura orgánica, agroecológica. Posteriormente, acá cómo es la evolución de los parámetros químicos del suelo al utilizar prácticas agroecológicas, que mejora muchos parámetros. Por ejemplo, en el magnesio de alto lo pasa a un nivel más adecuado, por ejemplo. ¿Ya? El fósforo bajo y lo pasa a un nivel medio, es decir, hay un proceso, está ese fósforo ahí, pero se solubiliza más. ¿Ya? Es lo mismo, los mismos resultados que están aquí, acá. ¿Ya? Suelo de tipo convencional, suelo con regeneración. Este es de Carlos Avesasis, también de Carlos Avesasis. Estas son experiencias propias de cómo impacta la salinidad de un suelo, pero más que nada las prácticas convencionales. Esto no es un buen suelo. ¿Ya? Se puede hacer agricultura, pero es más dependiente. La agricultura de los insumos. Tiene menos productividad, entendiéndose como productividad los vectores de insumos en función al rendimiento. Y este es regado con agua dulce. ¿Qué dice la ciencia? Ahí les voy a dejar estos papers para que ahí los busquen y puedan profundizar un poquito más. Y me voy a ir, que aquí hay inconsistencias. Ya he estado hablando de algunas cosas de las inconsistencias importantes entre los análisis de cromatografía, que muchas cosas de las que señalo todavía falta por investigar, así que no se queden con lo que yo les he estado diciendo. Lo mismo lo que aparece en los libros, también pueden haber inconsistencias, porque depende del tipo de suelo y ese tipo de suelo con las características agroclimáticas y los consorcios microbianos que hay en el sector. Por eso hay que hacer cromatografías dentro del sector y obtener esa información o hacer esa interpretación en la cromatografía en función a las cromatografías que se han realizado en el sector. ¿Ya? Aquí dicen que la cromatografía circular no es confiable ni consistente como una herramienta cuantitativa para evaluar suelo. ¿Ya? No llegaron a eso, pero sí es aquí tiene una influencia microbiana alta. ¿Ya? Había otro estudio donde esto de sin depender de análisis costosos, ojo, o sea, hay que hacer la inversión en los análisis químicos. Hay que hacer la inversión en los análisis químicos y los análisis de cromatografía para hacer complementos. Y aquí este otro paper interesante, aunque desde el punto de vista de impacto, este tiene mucho más impacto que lo que estoy compartiendo acá, pero aportan interpretaciones acerca de la cromatografía, sus conclusiones principales, esto lo dejo ahí más que nada como lectura. Aquí hay otro que también generan ciertos resultados con sus conclusiones. Y dentro de lo que señala la literatura, por ejemplo, este en particular, que sí podemos hacer comparativas de un suelo orgánico versus un sistema convencional. ¿Ya? Eso les tenía. No sé si tienen alguna duda. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Excelente la charla, muy completa, muchas gracias. Y eso fue a solicitud de una de las estudiantes, Itavaris, que me comentó. Yo le dije que tenía la persona adecuada. Muchas gracias de todas maneras. Y ahora, bueno, si tienen algunos comentarios o preguntas, igual en el chat ya te han dado varias gracias. Varias personas. Estaba concentrado, no le he visto el chat, aparte no sé cómo funciona bien esto. Muchas gracias. Hola. Hola, Leiber. Breve por aquí un saludito, Cristian. Bueno, agradecerte inmensamente por la oportunidad de compartir. Esto realmente abona mucho nuestra praxis realmente en el proceso de formación agroecológica. Por el tiempo, una sola pregunta, de las muchas que te podemos hacer, pero creo que te las hacemos luego por ahí, porque vamos a ser seguidores tuyos en tu canal digital. Gracias. Que tienes. Con respecto a costos que tiene
el análisis cromatográfico que nos acabas de presentar. Muchísimas gracias. Ya, costo. Bueno, un análisis, al menos acá en Chile, análisis químico, puede salir entre 70.000 a 100.000 pesos, un análisis químico completo. Un análisis de cromatografía te podría salir 30.000 pesos si lo mandas a hacer, pero si lo haces tú, por croma, te puede llegar a salir 500 pesos. También, si lo haces a mayor escala, o sea, si haces varios cromas va a salir más barato en comparación con si haces pocos cromas, te va a salir más caro. Eso. Bueno, ahora en este momento, para que tengan una idea, la relación del dólar por peso está más o menos 1.000 pesos por dólar. Entonces los 30.000 serían $30 y así todas las cantidades. Les puse un ejemplo en el chat. Mire, yo sí quería comentar, porque yo ayudé a Cristian cuando estaba en mis horas desocupadas del doctorado a hacer los cromas, y claro, se ve fácil, pero también tiene su truco. Por ejemplo, esos enrolladitos que él decía con el mismo papel, hay que hacer como unos tubitos, ¿verdad? Pero no es llegar y hacerlo y meterlo, o sea, hay que hacer un hoyito, meterlo, que se empape en la solución, que vaya entonces subiendo, que humedezca y que vaya corriendo. Entonces, también esos son trucos que te lo da la experiencia para mejorar. Entonces, bueno, eso después con calma, si lo van a hacer, le preguntan entonces las observaciones a Cristian en su canal, que él tiene días que hace, ¿cómo se llama? Responde respuestas de preguntas que le han hecho en su canal. Así que ahí tienen el correo igual para que puedan comunicarse. ¿Algún otro comentario o pregunta? Ok, aquí alguien pregunta qué papel podemos utilizar. Es un papel que mencionó Cristian, papel absorbente. ¿Cómo se llama? Papel de estos de filtro. Normalmente los papeles que se utilizan es un papel filtro Whatman número 4. En algunos casos podemos utilizarlo a los alternativos, pero no es recomendable. Pero si vamos a hacer comparativas con ese mismo papel a lo largo del tiempo en un mismo sector, podría ser utilizable. Pero a nivel de publicaciones hay que utilizar el 4, aunque hay publicaciones que utilizan el número 1 también. La diferencia entre el 1 y el 4 no me acuerdo específicamente cuáles eran, pero hay unas explicaciones. Pero normalmente el Whatman número 4 es el que se utilizan el 90% de los cromatografías de suelo. Ok, mira, otro tema que, bueno, Cristian lo sabe a través de mí, es que Venezuela tiene un problema de bloqueo desde que comenzó este proceso político en Venezuela. Y es complicado, entonces todos los reactivos se venden con extremo exceso de dinero. Algo que se compra en Chile por $20, aquí se compra en $600. Entonces en este momento nosotros para el laboratorio de biología molecular necesitábamos nitrato de plata y está algo alrededor como $600 o algo así, cuando allá es mucho más fácil y más económico. Entonces quizás aquí puede ser un poco costoso para los pequeños productores utilizar el nitrato de plata por el costo, ¿no? Y alguien pregunta también por el papel de filtro, y bueno, son papeles especiales. El Whatman tampoco es muy común acá por el tema, o sea, hay alternativos o de otras marcas, pero también en Chile, por ejemplo, para el laboratorio que yo trabajaba, tanto para el de suelo como para el de nutrición vegetal, usábamos el Whatman y en algún momento tampoco hubo en el momento de la pandemia. Recuerden que hubo problemas con la distribución. Entonces, yo le pedí con la misma calidad técnica para el laboratorio del Whatman, pero de otra marca. Entonces me llegaron y los utilizamos y funcionaron. Entonces también son los alternativos, es evaluar los papeles que tengan la calidad similar con la porosidad que se dice, las micras, que efectivamente sean equivalentes a los Whatman. Lo que pasa es que los Whatman son como la relación estándar, pero uno lo que te puedes ir evaluando. Nosotros lo hicimos con dos marcas para el de nutrición vegetal, que también es delicado porque digamos, necesitamos uno de 22 micras, pero yo creo que es cosa de evaluarlo también y usar calidades técnicas, que es lo importante. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien o alguna sugerencia, comentario, pregunta, por favor?
tan utilizado es este método allá en Chile, porque aquí es difícil hacerlo de los análisis normales de suelos por costos y eso, por costumbre, de cromatografía, creo que es más complicadito. Sí, la cromatografía puede ser más complicada, bueno, en realizarla en Venezuela. Bueno, hay alternativas que uno puede hacer análisis de tipo microbiológico, ahí que lo estoy investigando, pero no... bueno, uno puede hacer las trampas de arroz, el microscopio campesino, la reacción con agua oxigenada con la materia orgánica. Puede hacer ese tipo de cosas para ver, por ejemplo, la trampa de arroz ayuda mucho de forma indirecta a decir la diversidad de microorganismos que puede haber. Mientras más colores diferentes se genere, es un buen parámetro para eso. También hay otros parámetros de suelo, como la presencia de lombrices, el contenido de materia orgánica y la presencia de lombrices, la conductividad eléctrica. Entonces uno va tomando todas esas cosas y podría reemplazar un poco la cromatografía de suelo, ¿ya? Pero esos son análisis de terreno. También dentro de los análisis microbiológicos que se pueden mandar a hacer es la actividad enzimática, que eso también nos dice si esa materia orgánica está activa y puede ser alternativo. Eso. Bueno, y una cosa, hay que, bueno, ustedes como técnicos en la parte agroecológica o si van a ayudar a algún agricultor que va a hacer su proceso de transición, tienen que tener la mayor cantidad de herramientas de terreno y conocer las herramientas agronómicas de laboratorio para poder recomendarles los mejores análisis con el objetivo de determinar buenas prácticas y modificaciones a esas prácticas, porque a veces uno, como les dije, hay probabilidades que uno no le acierte y todas estas análisis nos pueden ayudar a identificar con mayor precisión la solución tecnológica para ese agricultor, para sus condiciones particulares. Eso. Bueno, Cristian, yo no sé si tú sabes, pero aquí hay 3, o creo que 5 compañeros que son de Colombia, entonces ellos también conocen a Restrepo. Una chica, Janet, le está comentando. Bueno, él es colombiano, yo lo mencioné también porque yo en base a la investigación de él original, yo modifiqué y preparé los abonos y los validé aquí en Venezuela. Entonces también si ustedes tienen herramientas allá, tienen la persona que más ha trabajado en los cromas. Y bueno, yo creo que a nivel de campesino, no es que uno le vaya a decir al campesino que haga un croma, sino que yo lo que considero que es de repente en una cooperativa tomar una muestra de cada uno de los suelos, de repente como técnicos ayudarles a hacer los cromas y después más o menos ayudarles a interpretar. Por lo menos quizás que ojalá con esto que sea un poco más que información que diga bueno o malo, sino bueno, esto es bueno, pero porque mire, diga, tienen es una continuidad los colores, hay esta diferencia de colores, los picos, etcétera, para que ellos vean que, y de repente no es que lo vayan a hacer ellos, sino simplemente que ustedes le ayuden y que sepan que existe una herramienta y eso comprando, por ejemplo, en una cooperativa un frasquito de nitrato de plata, quizás una caja de los papeles estos de filtro. No son, bueno, en Chile la caja de filtro costaba como de 3 a 5 dólares y vienen 100 papelitos de estos. Entonces, yo creo que así es la forma de trabajar con los productores. No es que ellos lo hagan, pero es una manera, digamos, de tratárselos, hacer un trabajo, digamos, de 1 o 2 días donde se les ayude a interpretar y que conozcan sus suelos y vean la importancia de trabajar con agroecología. Ok, ¿qué más dice? Bueno, alguna otra, aquí hay otros comentarios que Cristian los puede ver en el chat, y que Restrepo estudió en Brasil. ¿Algún otro comentario o pregunta? Profe, sí.
Un pequeño comentario, y es que me encontré estos días en una visita a un productor que es de la Asociación de Productores Agroecológicos de Alto Boquerón, acá en Antioquia. ¿Y cómo les parece que yo le dije, bueno, usted ha hecho análisis de suelo? Y me dijo, sí, sí, claro, acá lo tengo. Y me sale con una cromatografía de suelos. Y me dice, mire lo que me hicieron. Y yo, ay, Dios mío, ¿usted será que me puede hacer la recomendación? Oiga, yo quedé pálida. Porque, claro, yo había escuchado el tema y me parece muy bonito, pero nunca lo había, bueno, había sentido la necesidad como de indagar sobre ello. Pero lo que también les quiero decir, bueno, uno es un reto para nosotros, pues siempre la actualización, estar también siguiendo la gente que sabe, que hay mucha gente que sabe y uno a veces no saca el tiempo pues como para profundizar en tantos regalos, por ejemplo, que recibe uno en la vida, como es el conocimiento. Y entonces con el productor, pues no, yo me queda súper claro que a partir de la cromatografía pues podemos tener un análisis cualitativo con el análisis químico, ¿cierto? Para poder, como decía el profe Cristian, complementar e identificar en qué estamos. Y yo no sabría hacer una recomendación, me daría hasta susto colocar eso en inteligencia artificial en el chat GPT, porque si yo no sé, el chat GPT se puede equivocar, entonces no tengo criterio para decir está bien o está mal, ¿cierto? Pero bueno, lo dejo ahí como un comentario ahí para que sepan los sustos que me pego por ahí en campo. Buenas tardes. Bueno, dentro de lo que mencionaba la inteligencia artificial, por ejemplo, la inteligencia artificial hay que tomar con pinzas nomás. Cromatografía pueden indicar, es un complemento, es decir, el nivel de importancia siempre lo va a tener el análisis químico. ¿Por qué también el análisis químico? Porque las plantas en un 95% toman nutrientes y en un 5% compuesto orgánico. Y los microorganismos hacen ese proceso de mineralización, de aportar esos nutrientes. Entonces, el componente nutricional, el componente químico del suelo, de aporte de nutrientes, es lo más relevante, y los análisis químicos ya están estandarizados y han llegado a un consenso académico de que es lo más importante, y es ahí donde uno tiene que tomar las tomas de decisiones. A partir de ahí uno hace los planes de fertilización y analiza, hace los balances de nutrientes para determinar, no sé, pues sea abono orgánico, cuánto le voy a colocar de roca fosfórica, por ejemplo. Porque son los nutrientes lo importante. Ahora, ¿qué impacto tiene eso en la microbiología? Ahí uno tiene los análisis de cromatografía, que dentro del no es para tomar decisiones de tipo tan económicas, sino que más bien evaluar la evolución, tomar algunas decisiones de posibles prácticas que se pueden hacer, pero hay que basarse en lo que aparece en los análisis químicos. Eso es lo principal. Y eso. Bueno, chicos, muchas gracias, Cristian. Muy interesante, muy completa, muy buena la presentación. Felicito. Y bueno, si no tienen más comentarios, bueno, los dejamos hasta aquí. Cualquier cosa está en el correo de Cristian. Tienen la presentación en el grupo. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya estamos pasados de la hora. Y bueno, gracias por haberse esperado a oír esta charla tan interesante. Bueno, muchas gracias, Cristian, nuevamente. Gracias a todos. Gracias a las profesoras también por permitirme traer invitados especiales. Así que bueno, lo dejo aquí. Entonces, bueno, Cristian, muchísimas gracias y hablamos después nosotros en el interno. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Hablamos. Estén bien todos. Gracias al invitado, doctora, feliz tarde.
Les quiero comentar que en la descripción de este video ustedes podrán encontrar más videos relacionados, además de nuestros productos y servicios que ofrecemos, también nuestras redes sociales para que puedas aprender tips complementarios y no se olviden de suscribirse y ver estas pantallas finales, que son videos recomendados para que puedas aprender más de agricultura sustentable con nosotros.